José Luis Valderrama ha enfocado su trabajo en la educación a través del uso de la televisión y la radio. Su labor en la línea de comunicación para el cambio social con la implementación de procesos en la comunicación enfocados a la radio ha permitido que él ejerza en la docencia. Veamos un poco más de él. Mi trabajo ha estado enfocado básicamente a explorar las posibilidades que tiene el sonido y la imagen en medios como la radio, como la televisión, para ponerlo al servicio de procesos de educación, de comunicación y de publicidad. A diferencia de lo que se hace en otras instituciones, es que aquí, digamos, se genera un espacio para que haya un mayor rigor en la investigación. Siempre hay mucho énfasis, hay un peso fuerte para que la gente salga como con esa curiosidad, para conocer el mundo, para explorarlo, y para generar procesos que finalmente construyan conocimiento. O sea, yo siento que soy un bicho radial. Aprecio muchísimo la experiencia audiovisual que he podido compartir, pero en realidad desde mi formación aquí en la Universidad del Valle sentí que el lenguaje que yo más disfrutaba era la radio, esta posibilidad de llegarle a mucha gente a través de sonidos y de sugerirle imágenes mentales. Empecé aquí en la universidad siendo monitor de radio, de taller de radio, y me empecé a interesar aquí mismo por averiguar. En ese entonces María Victoria Polanco, que era la directora de la Escuela de Comunicación, además era la vicepresidenta de AMARC, que era la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y luego poco a poco empecé a ser productor de radio, a dirigir programas de radio aquí en la emisora de la Universidad del Valle. Hice un periplo por la radio comercial, pasé por Caracol, por Colmundo, por otras emisoras, por Radioactiva en esa época. Cuando ya sentí que todo eso ya lo había vivido, me di cuenta que no quería dedicarme a la radio comercial y entonces empecé, digamos, a proponer otro tipo de radio. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Comunicación en convenios con la Universidad del Valle, capacitando las nacientes radios comunitarias del suroccidente colombiano, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, acompañando poblaciones indígenas, afrodescendientes, grupos de campesinos que ven en la radio una oportunidad para expresarse y para construir democracia. La radio comunitaria es la radio que se echa por la gente, para la gente, por una población específica que se une, se pone de acuerdo para trabajar por un bien común, que se sienten identificados por unas condiciones sociales, culturales, políticas y económicas. La radio dramatizada sigue siendo maravillosa porque los seres humanos somos dramáticos por naturaleza. Estamos aquí en esta entrevista, de un momento a otro suenan dos disparos acá o hay alguien riéndose durísimo y todos volteamos a mirar, no importa lo que sea. ¿Sí? Entonces es eso lo que hace, que el ser humano es dramático y además el oído es sugestivo, nos lleva y nos jala. Nos encontramos con Juancho, nuestro camarógrafo, nuestro asistente de cámaras, James. Tenemos por acá a Judy, nuestra productora, a Jenny, nuestra maquilladora, y José Luis, nuestro director y guionista, y payaso, que a veces sale con unas. Silvio Voltio es un programa educativo donde se le enseña a la comunidad a usar de manera racional, eficiente y segura la energía eléctrica y también a cuidar los recursos naturales. Ese programa pues ya tiene más de 12 años y surgió como una iniciativa interesante para que la empresa de energía se pudiese acercar a la comunidad, ¿no? De una manera cálida, amable, y me correspondió, digamos, crear el formato un poco que tiene actualmente, que es un formato dramatizado, a través del cual se representan situaciones cotidianas donde la gente se siente identificada y donde tiene además un componente pedagógico muy importante que es el humor. Obtuvo en el año 2002 en Puente Nuevo, España, un reconocimiento como finalista, una mención de honor en el premio Innovatio, que es un concurso de ideas de empresas de servicios públicos de todo el mundo. Con la emisora de la Universidad del Valle tuvimos la oportunidad de asistir al primer encuentro de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe. En ese encuentro en México hubo un espacio para hacer una coproducción. Nos unimos con varios productores de 4 emisoras universitarias más de todo el continente. Esa coproducción se llamó Acentos.
Es un experimento sonoro que recrea precisamente la música de las voces del castellano en todos los rincones del continente. Y en diciembre del año pasado, en 2011, pues se ganó un reconocimiento como mejor trabajo social, cultural, universitario, entregado por el Club de Periodistas de México. Un documental que hicimos, que fue mi trabajo de grado de aquí, de la Universidad del Valle precisamente, se llamó Voces Imaginarios del Sonido de la Voz Humana, un documental en radio que exploraba las posibilidades pues, de la mente de crear imágenes cuando escucha un sonido. Ese trabajo fue apoyado por la emisora de aquí de la Universidad del Valle. Entonces a ellos pues les debo la posibilidad de que luego fuera galardonado con un Bonilla Aragón en radio en el 2005. Esto ha sido todo nuestro programa de hoy. Les recuerdo que hemos abierto nuestro canal en YouTube para que puedan disfrutar constantemente de nuestros programas y también los podrán disfrutar a través de nuestro Facebook como Mundo Universitario. Recuerden, todos los lunes a las 10 de la noche, un espacio de encuentro entre la universidad y la comunidad, aquí en Mundo Universitario. Chao.